Bueno, vamos a empezar a tratar de comprobar las hipótesis asociadas a esta investigación ficticia. Así que primero voy a donde dice File, hablo el archivo ejercicio barrio, se me va a abrir esto. Para que ustedes vean mejor, aprieto control, giro la ruedita del mouse y eso me aumenta un poco el tamaño de la letra. Ahí va. Y a partir de ahora vamos a poder ver, primero antes de pasar directo al chequeo de las hipótesis, me gustaría mostrarle algunos elementos más de la funcionalidad del software. Primero de todo, ustedes obviamente pueden hacer un montón de cosas sobre las columnas o sobre las filas. Por ejemplo, insertar columnas, insertar filas, cosas que pueden hacer con un montón de software asociado como es el caso de Excel. Vamos a usar una de esas funciones. Si usted se fija en el total de casos, no está correspondiendo a la sumatoria de todos los meses. 10 más 16, 26, más 6 en marzo son 32, más 2 en abril son 34, le faltan 6. ¿Es un error sistemático esto? Sí. 12 más 2 son 14, más 9 son 23, más 3 son 26, le faltan 9, es decir, está faltando un mes, el mes de mayo nos lo hemos comido. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Vamos al menú Data. Si ustedes se fijan en el menú Data, tienen varias cosas. Una de ellas es, primero nos posicionamos ahí en total, y ya sea hacemos botón derecho del mouse y hacemos insertar columna, o nos posicionamos en Data, vamos a donde dice Data, y vamos a encontrar, si es que lo encuentro, acá, acciones en columnas, insertar una columna. Esa columna la vamos a llamar mayo. Y obviamente podríamos hacer uno por uno la resta y poner los números ahí, pero vamos a utilizar otra función que es la función de fórmula. Yo aquí ya la tenía escrita de antes para ahorrarme tiempo, pero fíjense, yo lo que escribí fue mayo y luego lo voy a hacer de nuevo frente a ustedes para que lo podamos ver todos. Pero básicamente uno le dice que la variable mayo es igual al total menos, abro paréntesis, la sumatoria de enero, febrero, marzo y abril. Así entonces, disculpen me demoré un segundito, tuve que cerrar una puerta. Vamos a hacerlo ahora manualmente. Yo le digo mayo y a partir de ahí ya directamente puedo utilizar los signos. Mayo va a ser igual a ¿qué? A total, que lo marco, menos, abro paréntesis, aquí está el paréntesis, enero más febrero más marzo más abril. Estoy utilizando el más del teclado numérico para hacerlo. Si yo ahora hago calcular, solito me va a poner absolutamente todas las variables de ese caso. Obviamente uno puede utilizar esa calculadora o ese creador de fórmulas para hacer cosas mucho más complejas, con sintaxis y con otros elementos, pero este simple ejemplo que acabamos de ver le servirá para entender eso. ¿Qué otras cosas puedo hacer yo aquí? Bueno, no sé si recuerdan, en el otro video yo quise poner las palabras hombre y mujer en una columna y me dio un error, ¿sí? Que era algo que yo no lo tenía en cuenta cuando hice eso. Vamos a recrear ese error. Si yo digo nueva columna y acá escribo hombre, bueno, ahora sí me está funcionando, pero antes no me funcionaba. ¿A qué se debió ese error que no me permitía poner hombre? Pues que la nueva columna que creé por defecto me creía, me entendía que lo que estaba poniendo en esa columna debían ser números. Y cuando veía letras decía, acá hay algo que no está funcionando. Es decir, Infostat, como todos los software de este estilo, tiene una especie de regla para saber si lo que hay en una columna es una letra o es un número. ¿A dónde está esa regla? Pues a veces la agarra por defecto, como se habrán podido dar cuenta, pero si no hay, en el menú Data tenemos una opción que es tipo de data y ahí ya lo tiene como categórico. Si yo en realidad necesitaría números, le pondría de esa manera. Claro, no entiende, me está preguntando, me decís que hay números, pero en realidad hay una letra. Entonces me dice, bueno, ¿cómo hago para transformar esta categoría a un número? Y yo le digo, bueno, transformar las categorías con, asignar una secuencia que empiece con 1, por ejemplo. Entonces ese va a ser el 1. ¿Sí? No importa, lo que acabamos de ver es
que cada uno de estas variables que tenemos aquí tiene asignado algo diferente. En ese caso que son números reales. En este caso debería ser una variable categórica, está bien. Bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Obviamente podemos ajustar el ancho de la columna, que es algo que no nos interesa tanto. También podemos ordenar. Sort en inglés es ordenar. Podemos ordenar cada una o todas las variables. Esto es muy interesante. Por ejemplo, yo podría ordenar, ya están ordenados por barrio, ¿verdad? Pero están desordenados en función de la cantidad de casos. Yo podría ordenar por barrio. Fíjense que agarré barrio y lo llevé para ahí. Y dentro de cada barrio le voy a decir que me ordene por total y que ese total lo ponga de esa manera. Fíjense entonces ahora. Están todos los casos ordenados por barrio, las unidades de observación, y van de la más chiquitita a la más grande. Entonces yo ya sé, por ejemplo, mirando esto, que el rango es el recorrido que tiene la variable, en este caso en un grupo determinado. En el barrio 1 va de 11 a 70. En el barrio 2, recuerden que el barrio 1 en el que yo decía que estaba afectado por, por las noxas, ¿no? El barrio 2, en tanto, va de 28 a 109. El barrio 2 era el otro barrio que yo creía que podía estar afectado también por una noxa. Y el barrio control va de 21 a 54. Por lo tanto, fíjense que con esta simple miradita yo ya puedo entender que probablemente algo haya de cierto en mi hipótesis. Algo haya de cierto en el sentido de que tanto el barrio como el barrio 1 como el barrio 2 probablemente pueden estar afectados, ya que el máximo de casos de cáncer es mucho mayor en el barrio 2 particularmente que en el control. Y el barrio 1 también está más afectado, llegando a 70, si busco el máximo, ¿no?, determinado. Entonces, vimos las funciones de fórmula, las funciones de buscar. Otra que me interesa, que es muy interesante, es que podemos activar o desactivar casos. Supónganse que uno de los encuestadores viene y me dice, ¿sabes qué, Ricardo? En la manzana 14 del barrio 1 en realidad no la medí mal, ¿viste? Puse cualquier cosa. Entonces, si uno hace botón derecho, dice desactivar los casos seleccionados. Fíjense que la unidad de observación se va a quedar en rosa y con un paréntesis al lado de su identificador. Eso nos va a indicar que esa unidad de observación no va a ser considerada para los demás casos. Después supónganse que el mismo encuestador nos dice, no, en realidad lo medí bien. Botón derecho, activar los casos seleccionados y nuevamente forma parte de nuestra database. Me gustaría mostrarle una función más que es muy interesante, que es la función de transformación. Cuando uno transforma los datos, creo que vamos a tener tiempo de verlo durante el curso, pero hay múltiples ocasiones en las cuales uno necesita transformar los datos. Uno de los casos más conocidos es cuando uno tiene una distribución que no es normal y aún así quiere seguir utilizando estadística paramétrica. Una de las formas de mantener el uso de estadística paramétrica, aun cuando la distribución no sea normal, es aplicar una transformación a los datos que, sin modificar la funcionalidad biológica o psicológica de los valores, cambie la distribución en términos de acercarla más a una distribución de tipo normal. Las formas en que se hacen eso es, por ejemplo, aplicando el logaritmo en base 10, logaritmo natural, raíz cuadrada o una potencia, por ejemplo. Y todas esas opciones las vamos a aplicar aquí, por ejemplo, sobre ingreso. El ingreso es una variable que típicamente no es normal porque hay una cantidad muy importante de gente, por ejemplo, en países como el nuestro, como Argentina, que ganan muy poco dinero, luego una cantidad muy importante también que ganan que están en clase media y una cantidad muy baja de gente que gana cantidades muy grandes. Eso hace que el ingreso muy pocas veces sea normal. ¿Cómo hago yo para transformarlo y tratar de que acceda a una normal?
Pues bien, lo que puedo hacer es ir a la función transformación, que ya como vimos antes estaba ahí donde dice data, transformación, o puedo, botón derecho, transformación, y ahí le digo, ¿sabes qué? Transformame la variable ingreso. Bueno, cuando le digo OK me pregunta, me da un montón de opciones, un montón. ¿Por qué? Porque hay diversas, transformar es básicamente aplicarle una función que transforma los valores en otro. Hay un montón de transformaciones diferentes. Las que yo nombré, por ejemplo, logaritmo en base 10, logaritmo natural, la raíz cuadrada son de las más utilizadas. Pues bien, todo lo que tengo que hacer es hacer logaritmo en base 2, lo que yo quiero hacer. Fíjense que tengo la opción de borrar o copiar, es decir, que me genere una nueva variable. No me acuerdo muy bien cómo funcionaba esto, vamos a poner los dos por las dudas. Acá está, perfecto, me mantuvo ingreso y me creó una nueva variable que es logaritmo del ingreso. Bueno, antes de continuar una pequeña cosita, vamos a evaluar lo que yo dije, la posibilidad de que el logaritmo del ingreso sea mejor en términos de normalidad que el ingreso propiamente dicho. Los dos indicadores de normalidad que hasta ahora hemos visto, aunque sea de pasada, son la simetría y la kurtosis. Vamos a hacer una estadística descriptiva de estas dos variables preguntando por asimetría y kurtosis a ver si esta es más cercana a 0 que esta. Cuanto más cerca de 0, mejor es en términos de normalidad. ¿Cómo hago eso? Voy al menú Estadísticas. Estadística descriptiva o Summary Statistics aquí en inglés y le digo que me considere tanto ingreso como logaritmo del ingreso. Le digo OK y de todas las opciones que tenga le pido asimetría o skewness, es una palabra un poco rara, es skewness en inglés, y kurtosis. Le digo que sí, le saco mínimo y máximo acá, le digo OK y ahí, fíjense qué interesante, básicamente no nos funcionó tan bien, ¿no? El ingreso tenía una asimetría, la kurtosis buena. Y el logaritmo tiene una simetría bastante buena y una kurtosis mala. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero la idea era mostrar un poco estas diferentes opciones que tenemos para manejar los datos. Bueno, voy a cortar este video que se está yendo muy lejos y en el próximo vamos a pasar directamente a tratar de evaluar las hipótesis.